Éxodo, capítulo 12, versículo 37. Libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 37. Amén. La palabra de Dios dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Bendito Dios Padre, le damos gracias por esta mañana que nos ha permitido poder llegar delante de usted para venir a honrar y glorificar y exaltar su nombre. Gracias por habernos permitido alabarle, bendito Señor. En este momento nos disponemos para escuchar de su santa palabra. Gracias, bendito Señor, porque declaramos que somos buena tierra, bendito Padre, que podemos escuchar esta palabra y dar fruto conforme a lo que usted quiere en la vida de cada uno de nosotros. Para usted sea toda honra y toda gloria por siempre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Puede tomar asiento? Gloria sea al Señor. Aquí vemos en esta porción de la Biblia, cuando habla sobre el pueblo de Israel, dice que partieron de Israel de Ramesés a Sucot, dice como 600,000 hombres de a pie, sin contar niños, dice, y subió con ellos una gran multitud de toda clase de gentes, ovejas, ganado y muchas cosas. Se cree que aproximadamente eran más de 2 millones de personas que partieron de Egipto. Mismo libro de Éxodo, en el capítulo 1, versículo 13, dice, y los egipcios, Éxodo 1, versículo 13, dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Le estoy hablando un poquito sobre el contexto de esto de antemano, sé que ya lo saben, pero para ver la situación del pueblo de Israel cuando estaba en Egipto y cuando es sacado. Dice en el libro mismo de Éxodo capítulo 3, versículo 7, Éxodo 3, versículo 7, dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, y a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Amén. Entonces aquí vemos cómo el pueblo de Israel, sabemos que estaba en esclavitud en Egipto, cómo esa angustia, ese clamor llegó delante de la presencia de los oídos de nuestro Dios, y dice que Él decidió sacarlos a una mejor tierra, decidió rescatarlos. Libro de Números, capítulo 11, versículo 7. Números capítulo 11, versículo 7. Vamos a ver aquí cuando el pueblo ya está fuera de Egipto, ya había sido sacado de la esclavitud. Y el libro de Números 11, 7 dice, aconteció que el pueblo, ¿qué fue? Dice que lo que hizo. El 11, versículo 7 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová. No, el 11, ¿qué les dije? ¿11.7? Ah, perdón, 11.1. 11.1, me equivoqué. 11.1. Dice, aconteció que el pueblo
Ahora sí dice, se quejó a oídos de Jehová y lo oyó, oh Jehová. Amén. Recordemos entonces lo que estábamos viendo unas citas anteriores, que el pueblo primeramente dice, clamó a Jehová, que el pueblo era expuesto a una dura servidumbre, que era expuesto a fabricar ladrillos, o sea, era castigado en Egipto a un trabajo duro. Entonces ellos clamaron a Jehová y dice que ese clamor llegó delante de Jehová y Jehová dijo, los voy a sacar de allí, los voy a llevar a una mejor tierra. Y fue, y sabemos que a través de Moisés fueron rescatados, amén. Pero una vez que ya van en camino, una vez que van hacia allá, esa tierra, una vez que ya salen de Egipto, de esa esclavitud, dice que se quejaron. En el versículo 1 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová. Y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Amén. Entonces vamos a ir viendo un poquito. Primero el pueblo suplica, primero el pueblo pide a Dios a causa de la situación que tenían, de ser esclavos, estar en servidumbre, de estar expuestos a duros trabajos. Dios los rescata, pero después se quejan. Una vez ya afuera, dice que el pueblo se quejó. Versículo 14 dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color bedelio. Amén. Israel había sido esclavo por más de 400 años en Egipto. Dios los rescata para llevarlos a una mejor tierra, pero en ese ínter dice que el pueblo se quejó y empezaron a extrañar lo que tenían en Israel. Hace como 2 o 3 semanas, no recuerdo bien, me tocó compartir el miércoles, y yo les mencionaba sobre algunas razones por las cuales mucha gente se aparta de Dios. El tema era que nada ni nadie se aparte de los caminos de Dios. Y dentro de eso veíamos muchas de las razones por las cuales la gente deja los caminos de Dios, deja de congregarse en la iglesia. Y hoy vamos a hablar un poquito, digamos, más sobre eso. Vamos a extender el tema sobre cómo aquí el pueblo de Israel, cuando suplicó a Dios, cuando oró a Dios, Dios lo escuchó, lo saca de allí, pero después empieza a quejar. Después empieza a quejar a causa de que empieza a extrañar, de que empieza a decir, ¿quién nos diera? En este caso específico dice, ¿quién nos diera de comer carne? Empiezan a extrañar, dice, lo que teníamos en Egipto, el pescadito, los pepinos, todo eso. Nosotros de antemano sabemos que lo que significa Egipto para nosotros representa el pecado, representa el mundo, representa a la vieja manera de vivir. Y sucede que muchas veces, cuando Dios ya nos trajo a su luz admirable, cuando Dios ya nos rescató del pecado, yo les decía la ocasión pasada, de pronto vemos hermanos que se dejan de congregar. Y les decía, cuando se dejan de congregar, específicamente en esta iglesia, pero se siguen congregando, siguen los caminos de Dios, gloria a Dios.
No es requisito que tengan que estar en esta iglesia. Nunca, los que son de casa saben que nunca el pastor nos ha dicho, pues tienen que traer gente porque aquí es la buena. No. Lo importante es que estén delante de Dios, que estén en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa con aquellos que regresaron a Egipto totalmente? O sea, regresaron al mundo. Y aquí el pueblo de Israel después empezó a extrañar y decir, estábamos mejor en Egipto. Empieza a haber una inconformidad del pueblo. Amén. Entonces podemos ver cómo esa gente que decíamos, pues no era poca. Habla aquí sobre 600,000, dice, hombres de a pie. Se cree que, de acuerdo a esa porción de la Biblia que habla, dice que se considera que esos 600,000 eran solamente considerando hombres guerreros, o sea, hombres de alrededor de 20 años en adelante, o sea, sin contar niños, sin contar mujeres. Por eso se cree que eran alrededor de más de 2 millones de la gente que salió con Moisés. O sea, era un número inmenso, era muy grande toda la gente que acompañaba a Moisés. Entonces, el Señor Jesús, nuestro Dios, perdón, Jehová dice que cuando escucha el clamor del pueblo, lo saca. Durante ese tiempo, dice el libro de Éxodo capítulo 16, versículo 15, dice que Él los alimentó. Éxodo 16, versículo 15 dice, y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Amén. Es decir, hablando sobre el maná, que hoy la palabra de Dios no lo muestra. O sea, el Señor, Dios, tuvo cuidado del pueblo de Israel y los alimentó con el maná. Pero dice que el pueblo llegó un momento donde se empezó a quejar, donde eso que Dios les proporcionaba ya no era suficiente, donde eso que Dios les proveía ya no era suficiente, ya no bastaba, y empezaron a extrañar lo de Egipto. Una de las razones por la cual, o podría decir principalmente, una persona deja los caminos de Dios, vuelve atrás, es algo relacionado a esto. ¿Por qué? Porque mientras el pueblo estuvo caminando, suplicó a Dios, llegó ante los oídos de Dios y Dios los sacó y Dios los estaba alimentando, mientras su mirada era a Dios, no había problema. Pero el problema fue cuando hubo la insatisfacción, cuando ya no era suficiente. ¿Pero por qué? Porque se olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. Se olvidaron lo que Dios, de dónde los había sacado. Ya no, su mirada ya no era Dios hacia la tierra que lo llevaba. Dios ya les había hecho una promesa y les dijo, los voy a llevar a una mejor tierra. Una de las razones por las cuales mucha gente deja los caminos de Dios, deja de congregarse, es porque su mirada en Cristo la pierde. Y entonces empieza a extrañar lo que hacía en el mundo. Es que en el mundo yo podía hacer esto. Es que en el mundo era más fácil. Es que yo en el mundo me iba mejor. Es que en el mundo no tenía tantos problemas. Y empieza a extrañar a Egipto. ¿Y qué sucedió con el pueblo? Dice que esto llegó delante de los oídos de Dios. Y Dios dice, su ira se encendió. O sea, Dios se enojó. O sea, ¿cómo es que el pueblo por el cual había clamado a Dios, que le había pedido que lo sacara de Egipto, después empieza a quejar?
Y incluso hay porciones de la Biblia donde dice que le dice a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para venir a morir a este desierto? Estábamos mejor allá. Y muchas veces hay personas, hay cristianos que empiezan a renegar de Cristo y decir, es que estaba mejor antes. Y usted podría decir a lo mejor, no, yo nunca lo he dicho, o yo nunca he escuchado, pero nuestros hechos lo demuestran. Nuestros hechos lo demuestran. Y Dios dice que cuando escuchó esto, se incendió en ira. No le gustó, porque hablaron, la palabra dice, hablaron contra Dios. Se les olvidó quiénes fueron los que clamaron a Jehová. Se les olvidó que estaban cansados de servir, de ser forzados a servidumbre. Se les olvidó que ese tipo de vida era para ellos, para sus hijos y para todas sus generaciones. O sea, eran más de 400 años lo que Israel había sido esclavo en Egipto. ¿Se imaginan cuántas generaciones ya habían pasado o cuántas también pudieran seguir pasando a causa de esto? Sin embargo, el pueblo de Israel dice que se fastidiaron. Dice, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Amén. Ahora, la pregunta es, o sea, ¿tanto fue el problema por ahora sí que por la carne? Porque el pueblo cuando dijo esto, o sea, lo primero que pidió, dice, fue carnita. Fue lo que pidió. Ese fue el asunto de que no quiso ya el maná, sino que deseó la carne. Pero en sí no es la carne. O sea, hablando específicamente de aquí de lo que habla la palabra de Dios, sino la insatisfacción, el olvidar lo que Dios había hecho por ellos. Y me llama la atención en el libro de Éxodo 12, en el versículo 38, donde iniciamos, dice en el 38 dice, también subió con ellos gran multitud, y dice, de toda clase de gentes. La palabra de Dios habla o hace mención a esto cuando se refiere, dice, a gente extranjera, o sea, no israelita. Números 11:4. Es el 11:4. Dice, y la gente extranjera, vimos antes que dice toda clase de gente, si aquí le llama, dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos, o sea, con el pueblo de Israel, dice, tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Aquí vemos, y hace mención sobre una gente extranjera, sobre la otra porción de la Biblia donde dice toda clase de gente. O sea, con el pueblo de Israel, cuando salieron más. Y esa gente, después de andar con ellos, después de también comer de ese pan, dice que llegó un momento donde se fastidiaron. Y empezaron a decir, ¿y qué sucedió? Los israelitas los empezaron a escuchar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos enseña esto a nosotros? ¿Cuántas veces no pasa que una persona, un hermano, un creyente, de pronto empiece a escuchar a un extranjero? Empieza a escuchar a toda clase de gente. ¿A qué me refiero con eso? Alguien que no tiene temor de Dios. Y después empieza a hablar como esa persona. Después empieza a asistir a donde esa persona asiste. Después
también le gusta lo que a esa persona le gusta. Esas personas que salieron con el pueblo de Israel, dice que tuvieron un vivo deseo. O sea, y cuando dice un vivo deseo, era algo que lo anhelaban. Y lo fueron externando, lo fueron compartiendo con el resto del pueblo israelita. Y entonces el pueblo de Israel dice que lloró, o sea, también dijeron, sí es cierto. Y empezaron a extrañar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? Entonces, esto tenemos que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque muchas veces sucede que nosotros empezamos a escuchar personas que no tienen temor de Dios. Y muchas veces sucede que en vez de nosotros hablarles de Cristo, nosotros de ser luz para sus vidas, de nosotros ser el canal por el cual Dios pueda llegar a sus vidas, a su familia, resulta que después el hermano pues está igual que la otra persona. Se deja de congregar porque, no, pues es que voy a ir a tal lado. Y ya después, no, pues es que anda pues con fulanito o con fulanita. Es que pues le gusta esto, que van allá y allá, o sea, mucho cuidado. El pueblo de Israel, esa gente que salió con ellos extranjeros, o sea, que no tenían temor de Dios, que no recordemos, eran 400 años los que el pueblo de Israel estuvo en Egipto. En una ocasión que hablaba también sobre esto, o sea, el pueblo de Israel, estando en Egipto, también aprendió costumbres que no eran del agrado de Dios. ¿Por qué? Por todo ese año, todo ese tiempo que estuvo en Egipto. Por eso también batalló tanto. Nosotros hemos visto que ¿qué sucedía con el pueblo de Israel? Una y otra vez pecaba, una y otra vez regresaba a la idolatría. O sea, una de las cosas que el pueblo de Israel siempre batalló. ¿Por qué? Porque estuvo durante 400 años en un pueblo extranjero y aprendió cosas de ahí. Entonces muchas veces sucede con nosotros lo mismo. Si nosotros, ahora no estoy diciendo que no le hable a nadie, pero sí tener mucho cuidado. Porque si usted se junta con puro extranjero, es muy probable que después va a hablar lo mismo. Una de las cosas que dicen, bueno, yo el inglés, nomás no. Lo he estudiado no sé cuántas veces en diferentes lados y me cuesta muchísimo trabajo. Pero una de las cosas que dicen, mientras no lo hables, mientras no convivas, mientras no lo estés practicando, mientras, o sea, en pocas palabras, con una persona que lo habla, o sea, con alguien que es diferente a mi lengua, diferente a mi idioma, va a ser muy difícil. Si lo haces, va a ser fácil. Es lo mismo acá. Si nosotros convivimos principalmente con personas extranjeras, a personas que no creen en Dios, personas que incluso se mofan de Dios, hacen chistes de Dios, es muy probable que después también nosotros. Es muy probable que al principio nuestro espíritu se duela, pero después de un tiempo ya no va a sentir nada. Después de un tiempo ya no vamos a sentir nada. ¿Por qué? A causa de los extranjeros. Eso le sucedió al pueblo de Israel. Esa misma cita, el de Números 11:14, donde dice que la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, en Biblia Dios habla hoy, dice, entre los israelitas se había mezclado gente, aquí le habla, lo compara, como dice, gente de toda clase, que vimos en la otra cita también, o gente extranjera. Y fíjese lo que dice, que solo pensaba en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Vuelvo a lo mismo, o sea, la importancia de con quién nosotros
convivimos, con quién nosotros a nuestro alrededor estamos. Debemos de tener mucho cuidado porque si no puede suceder lo que le sucedió al pueblo de Israel. Después también se quejaron. Entonces podemos ver que yo les decía, muchas veces sucede que nosotros más de influenciar a una persona, resulta que la persona al último nos influencia a nosotros. Y sucede después muchas veces, ¿qué pasa con hermanos que al rato ya no saben ni qué? De que si es que me dijeron allá que esto, y empiezan a dudar ya de su fe, empiezan a dudar si es lo correcto, y empiezan tantas cosas. ¿Por qué? Porque empezaron a escuchar a extranjeros, empezaron a escuchar a gente sin el temor de Dios. En el Números 11:5 dice: ¿cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también comíamos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y ajo. O sea, aquí podemos ver que a pesar de que Dios los alimentaba, a pesar de que Dios los proveía, había insatisfacción. Había insatisfacción en su corazón. Y ellos empiezan a extrañar lo que tenían en Egipto. Empiezan a anhelar lo que tenían en Egipto. Yo les decía hace rato, muchas veces sucede eso en nuestra vida. Se nos olvida lo que Dios ha hecho. Se nos olvida de Dios de donde nos ha sacado. Se nos olvida lo que Dios ha perdonado. Los milagros que ha hecho. Y empezamos a extrañar lo que había antes. Tener esa insatisfacción. ¿Cuántas veces no hemos estado inconformes? De muchas cosas. Desde la casa que tenemos, desde el trabajo que tenemos, tal vez hasta la familia que tenemos, la iglesia en la que estamos, etcétera, etcétera. Otra cosa que podemos ver aquí es la falta de gratitud. En muchas ocasiones, cuando me ha tocado predicar, yo les he mencionado, un corazón que no está agradecido con Dios, difícilmente le puede servir. Difícilmente puede permanecer. Porque una de las razones por las cuales nosotros, la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe la podemos desprender, digamos, de muchas cosas. Es una cadena. Pero una de las cosas es la gratitud. Y tenemos ejemplos en la Biblia de cómo personas tuvieron con gratitud cuando nuestro Señor Jesús anduvo aquí y le seguían. ¿Por qué? Porque Él en ellos hizo algo que los cambió. Y por amor, por gratitud, dice, le seguían. Si en nosotros no hay gratitud, es muy probable que después nos vamos a estar quejando. Después vamos a empezar a tener insatisfacción en nuestra vida. Yo les decía, en sí el problema fue pues pedir carne. Creo que no fue tanto eso, el pedir carne, sino lo que llegó delante de Dios. De que dice que se quejaron de Dios. O sea, lo que Dios ya les había dado, dijeron, ¿sabes qué? No nos basta, no sirve, no era tanto. Y vamos a ver, les digo que no es tanto en la carne, porque vamos a ver lo que sucedió después. Dios tenía cuidado del pueblo de Israel, porque incluso dice Deuteronomio 8, versículo 4, le dice, tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. El pueblo de Israel sabemos que dice que anduvo
divagando, anduvo deambulando en el desierto durante otros 40 años. Números, el 11, versículo 18, de cuando el pueblo entonces empieza a quejar, empieza a extrañar, empieza a decir, lo que teníamos en Egipto era mejor, ojalá pudiéramos comer ese pescado, pudiéramos comer esos pepinos, esos melones, o sea, empiezan esto. Dice en el versículo 18 del capítulo 11 de Números, dice, pero al pueblo dirás, aquí está hablando Jehová y le está diciendo, ¿quién? A Moisés. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana. Dice, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días. Dice, sino hasta un mes entero, hasta que os salga, dice, por las narices, y la aborrezcáis. ¿Y qué dice después? Por cuanto menospreciaste a Jehová. Y este es el punto. Yo le decía, no es en sí el producto de la carne. Y yo les decía hace rato, un corazón que no está agradecido, difícilmente le va a hacer. Es más fácil que esté insatisfecho. Un corazón que no está agradecido es muy probable que esté insatisfecho. Un corazón que está agradecido con X cosa, con X persona, como usted, el ejemplo que usted lo quiera tomar, le va a ser más fácil. Pero entonces aquí vemos que Dios no le molestó el que hayan pedido carne, sino dice, por cuanto menospreciaste a Jehová. Pero ¿cómo lo menospreciaron? O sea, la palabra dice que nomás pidieron carne. O sea, nunca le dijeron, ay Dios, estamos enfadados contigo. O sea, pero Dios ya les había provisto. Dios ya los había sacado. Dios ya les había prometido una tierra. Dios les dijo, vas a comer esto. Tu calzado tu vestido no se va a acabar. Y empieza a decir, o sea, Dios ya les había provisto de todo. Sin embargo, esto no fue suficiente. Por eso cuando ellos hacen esto, Dios dice, llega ante sus oídos, se llena, su ira se incendia y dice, porque menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Ese fue el punto, o sea, porque se les olvidó lo que Dios había hecho por ellos. Se les olvidó que ellos son los que habían clamado a Dios para ser rescatados de Egipto. Se les olvidó a lo que ellos eran expuestos. ¿Y qué sucede muchas veces en el cristiano? Se le olvida. Se le olvida que sin Cristo no tenía ninguna esperanza. Que sin Cristo su vida andaba de un lado a otro. Que su familia tal vez estaba destruida. Que sus hijos estaban totalmente descarriados. Que su vida tal vez estaba en alcoholismo, estaba en drogadicción. Que su vida estaba en pecado. Y después muchas veces empieza a desear, a anhelar lo que tenía en el mundo. Y entonces, ¿qué sucede? Dice, para Dios esto, dice que lo toma, dice, porque menospreciaste a Jehová. Porque lo menospreciaste. Y estás anhelando lo que tenías en tu vida pasada, lo que tenías en Egipto. En nuestra vida podemos tener muchas cosas. Podemos tener muchos bienes, muchas pertenencias. Pero sin Dios
hay un precio, hay una consecuencia. Y va a suceder que aun cuando lo tengamos, después no va a ser de bendición. Hay mucha gente, usted sabe que de antemano tiene mucho dinero, tiene muchas posesiones. Tal vez usted lo conoce personalmente, pero hablando específicamente, por ejemplo, de artistas, deportistas, ¿cuántas veces no se ha sabido de personas que ante el mundo tienen todo? Dinero, lo reconocen, tienen fama, tienen poder, tienen todo. Pero ¿cuántas veces no ha sucedido que de pronto se sabe que se suicidaron, de que su matrimonio está totalmente roto, de que sus hijos totalmente no quieren saber de ellos, y tantas cosas? ¿Por qué? Porque es sin Dios. Todo lo que tengamos nosotros sin Dios no es de bendición. Podrá dar cierta satisfacción momentánea, pero a la larga, al final, de nada va a servir. Sin Dios no tiene ningún sentido. Entonces, la palabra, sí, aquí donde estábamos viendo, dice que Dios le dijo, les voy a dar carne. Y dice que Dios, cuando llega delante de sus oídos y le dice a Moisés esto, Moisés, lógicamente, yo les decía hace rato, es muchísima la gente que tenía a su cargo, y pues Moisés lo primero que le dice, ¿y pues cómo le voy a hacer? O sea, tú dices que carne, o sea, pero pues ya viste todos los que son. Si a nosotros a veces aquí hacemos un evento y ahí le andamos a ver como con cuánto y esto, y andamos viendo a ver si nos ajusta o no nos ajusta. Ahora se imaginan a cerca de 2 millones de personas. Y cuando Dios dice, les voy a dar carne, Moisés dice, pero pues ¿cómo? Números 11:21 dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. O sea, en otras palabras, o sea, Dios, o sea, ¿ya viste cuántos son? O sea, ¿ya viste? Y tú dices que les vas a dar un mes. Moisés, o sea, aquí también le está diciendo Dios, o sea, en otras palabras diciendo, ¿está bien lo que estás diciendo? O sea, si es así. El versículo 23 de ese mismo Números 11 dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? O sea, vemos aquí que Moisés, mismo Moisés, cuando, lógicamente, ¿qué sucedía? Yo por eso le decía la importancia de saber con quién te rodeas. ¿Qué sucedió? Cuando los extranjeros empezaron a quejarse, empezaron, digamos, al de a su lado, empezarle a decir, oye, ya, o sea, ya sería bueno mejor otra cosa y esto. Y se empezó a expandir el rumor, o sea, llegó un momento donde a mismo Moisés, el pueblo, o sea, lo empezó a presionar. El mismo pueblo, o sea, Moisés, llegó también ya a los oídos de Moisés, lógicamente, y lo empezaron a presionar. Entonces ya cuando llega todo eso, digamos, ya se desborda y llega delante de los oídos de Dios, y no es porque Dios no lo había oído, pero cuando Él ya actúa, y Dios le dice, les voy a dar de comer todo, o sea, ya para este momento, mismo Moisés, como que empieza a dudar cuando ya Dios le dice, les voy a dar de comer, y Moisés les dice, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero.
O sea, mismo Moisés en este momento, o sea, por la misma presión del pueblo, pareciera que también se le olvida de dónde Dios los había sacado, desde lo que Dios ya había hecho, incluso por la misma mano de Moisés. Entonces, podemos ver aquí cuán necesario es estar delante de Dios. Ahora, ¿por qué? Porque muchas veces idealizamos a personas y creemos que son infalibles. Aquí podríamos decir, o sea, pues si Moisés, que a través de él Dios abrió el mar, a través de él una roca dio agua, tantas cosas, a través de él Dios hizo las plagas. O sea, ¿qué no había hecho Moisés? Pero en ese momento pareciera que Moisés pues también empieza a dudar a causa de lo que Dios había dicho. Les voy a dar de comer, les voy a dar carne, dice, hasta que la aborrezcan. Y por eso es necesario que Dios en el versículo 23 le dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Y fíjese lo que le dice a Moisés, dice, ahora verás si se cumple mi palabra o no. O sea, en este momento, mismo Moisés, digamos, ya estaba contaminado. Lógicamente, ¿por qué? Por la presión del pueblo. Sabemos que Moisés estaba en la presencia de Dios. Dios se dirigía con Moisés. Pero para este momento pareciera que mismo Moisés, como que empieza a dudar. Y Dios le es necesario decirle, ahora verás si se cumple mi palabra o no. O sea, esta es una palabra, fuerte para Moisés. Ya no para el pueblo. O sea, para Moisés. Lógicamente, Dios lo iba a ver reflejado en el pueblo. Pero ahí, esa palabra es dura para Moisés. Dice, ahora tú vas a ver. Fíjese lo que ocasionó todo esto. El mismo hombre con el cual Dios escogió para liberar a su pueblo, llega un momento donde él mismo pareciera que empieza a dudar. Donde él mismo se siente tan presionado que empieza a cuestionar lo que Dios le dice. Y el versículo 31 del mismo capítulo 11 dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Cuando leía esto, vi un poquito sobre qué se refería a eso. Hay unos notas que menciona que dice que se considera que las codornices no precisamente es que estaban en la tierra, sino que decía que, haz de cuenta, llegó como una parvada, pero dice, de un día de camino hacia un lado y de un día de camino hacia el otro, y dice alrededor, o sea, hablando una circunferencia. Imaginémonos nosotros que nosotros salimos de aquí de Salagua. ¿Qué tanto podríamos llegar de un día de camino? ¿Qué les gusta? Tal vez podríamos llegar a Armería, que está prácticamente aquí a 30 kilómetros más o menos. De un día de camino posiblemente podríamos llegar allí. O póngale tal vez menos. Pero ahora imagínense esa distancia hacia allá, esa distancia hacia este lado de Miramar, por decir, hacia Chandiablo. Bueno, y acá tenemos el mar. Imagínense todo alrededor. Y esta nota decía, y dice, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. 2 codos, ahí más o menos dice que aproximadamente sería como 1 metro. Entonces, alguna nota dice que como esa mancha, esa parvada,
estaban como a 1 metro del piso, todo alrededor, en circunferencia del pueblo, pero volando. Entonces, imagínense por un momento cómo habrá sido. Ahora, hay otra nota que hace la referencia sobre que ese día de camino, sobre esos 2 codos de alturas al metro, era la carne. O sea, fuera de la manera en que fuera. Imagínense ustedes por un momento la cantidad de codornices, o sea, de animales que eran para toda esa gente. O sea, ¿cuántos animalitos, cuántas codornices, cuánta carne había? Para el grado de que el mismo Dios dijo, hasta que la aborrezcan. O sea, hasta que llegue el momento donde digan, ya no quiero. A lo mejor alguno podría decir, no, pues a mí me encanta la carne. Yo sí. Pero, ya después de tantos días, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros comemos algo que posiblemente nos gusta. Pero ya llega un momento donde nuestro mismo cuerpo ya no la acepta. A mí me sucedió, a mí me gustaban, cuando estaba con mi papá, me gustaban mucho las sincronizadas. Y hacía mucho en la casa. En la universidad iba y sincronizada, también pedía ya. Pero llegó un momento donde ya comía ya y el cuerpo me empezaba, o sea, no sentía bien. Y pues bueno, a lo mejor hoy no me cayó. Y a otro día, pues sincronizada. Pero ya después de un tiempo yo empecé a ver y dije, no, es que mi cuerpo ya me dice que ya no quiere sincronizadas. Me gustaban mucho, pero llegó un momento donde mi cuerpo me estaba mandando mensajes diciendo, o sea, ya párale, ya no sincronizadas. O sea, y dejé de comer. Y al grado de que ahorita muy rara vez como sincronizada. ¿Pero por qué? Porque llegó un momento donde mi cuerpo dijo, ya no más. Entonces, es lo mismo. ¿Se imaginan? Todos esos animales, toda esa carne que había donde el pueblo, me imagino el primer día, no, pues, y malos extranjeros, lógicamente. Los que no tenían temor de Dios dijeron, ahora sí, ¿es cuando? Pero dice que llegó un momento, porque Dios lo dice en su palabra, y cuando Dios lo dice se cumple, o sea, va a llegar un momento donde dice, la van a aborrecer. O sea, va a llegar un momento donde dicen, ya no quiero. Así como a mí me sucedió con nosotros, dije, no, ya no. ¿Y qué sucede? Cuando nosotros estamos sin Dios, cuando nosotros nos alejamos de Dios, sucede esto. Después decimos, ya no quiero esta vida, ya no quiero este camino, ya no quiero seguir así, ya no quiero estar en esta condición, ya no quiero nuevamente caer en este vicio, ya no quiero nuevamente estar atado en esto. Llega a esa condición de decir, ya no. Eso le sucedió al pueblo, a causa de que menospreciaron a Jehová. Y Dios dice, les mandó esas codornices, esa carne, hasta el punto de aborrecerlo. Yo no sé cuál es la situación en su vida, qué cosas hoy en día está pasando, por cuáles ha pasado, pero lo que sí sé, la palabra de Dios nos enseña que si nosotros empezamos a escuchar a gente extranjera, si en nuestro corazón no hay agradecimiento, es muy probable que entonces la insatisfacción y la queja va a llegar a nuestra vida. Y vamos a empezar a anhelar cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios, que no son de acuerdo a lo que Dios nos dice. Y si no tenemos ese cuidado, si nuestro espíritu ya lo tenemos bien dormido, yo le decía, va a dar lo mismo. Va a dar lo mismo, estemos donde estemos, escuchar lo que escuchemos. Va a ser igual, va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque el espíritu ya está totalmente apagado.
Lo tenemos totalmente apagado. Ya no lo sentimos, ya no lo escuchamos. Por eso cuán importante es que el Espíritu Santo, en el cual Dios ha puesto en cada uno de nosotros, lo mantengamos vivo. Para cuando empiecen a suceder esas cosas, luego el Espíritu nos empieza a redarguir. Y esto no ocupo decir, usted de antemano lo sabe. Y sé que lo ha sentido. Porque el Espíritu luego nos empieza a redarguir. Pero ¿qué sucede? Muchas veces nosotros le decimos, espérate. ¿Y de qué manera le decimos espérate? Hacemos lo que el Espíritu nos está diciendo, no lo hagas. Lo que el Espíritu nos está diciendo, no vayas. Lo que el Espíritu nos está diciendo, no convivas de esa manera, no convivas, no participes en esas pláticas, no participes en esos acuerdos. Y nosotros lo hacemos, es la manera en que nosotros al Espíritu le decimos, espérate tantito. ¿Y qué sucede? Después el Espíritu pareciera que ya no nos habla. ¿Por qué? Porque lo tenemos bien dormido, o sea, totalmente apagado, porque el Espíritu dice es como un fuego, y el fuego dice hay que mantenerlo vivo. Si a un fuego no le empezamos a echar más leña, carbón, lo que sea, o sea, va a llegar un momento donde se va a apagar, va a llegar un momento donde va a menguar. Por más encendido que esté, va a llegar un momento donde se va a apagar. Pero si a esa lumbre, a ese fuego, se le está poniendo, se le está echando más combustible, o sea, nunca se va a apagar. Nunca se va a apagar. Pero ¿qué sucede? Nosotros nos empezamos a apartar. Nosotros empezamos a hacer a un lado lo que el Espíritu nos está hablando. Y en un momento, lo repito, donde ya no lo sentimos, donde ya no. Ya parece que no está. ¿Por qué? Porque totalmente estamos apartados de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor.